Buen día, mi nombre es Mariana López Vallejo. Pertenezco a la Facultad de Ciencias Empresariales del programa Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira. El día de hoy vamos a hablarles sobre las panteras negras junto a mis compañeros Juan Sebastián Parra y Simón Alejandro Mesa. Bueno, les voy a contar un poco sobre la historia de las panteras negras. En la década de los años 60 se crea el Partido de las Panteras Negras, que organizará a un grupo de hombres y mujeres que buscan defender los derechos de la comunidad negra, ¿cierto? El día 15 de octubre de 1966, los estudiantes de una de las universidades crean este grupo con este fin, de defender los derechos de los afroamericanos. Ellos, ¿cómo lo defendían? Por medio del arte, la música y la fotografía. Pero entonces los integrantes del Partido de las Autodefensas de las Panteras Negras, que era fundado pues en este año que les mencioné anteriormente, lo que hacían era que al momento de ver abusos policiales hacia su comunidad, lo que hacían era que salían con sus boinas, con sus chaquetas negras y con fusiles a las calles, donde los fusiles eran permitidos en este entonces, a defender a sus compatriotas, con el hecho de que lo que hacían era que los policías, al verlos con estas armas, lo que hacían era que dejaban de golpear a su comunidad, y lo que hacían estos estudiantes era que le decían a la comunidad los diferentes derechos y leyes que ellos podían estar en las calles y haciendo cosas sin que los policías les estuviesen golpeando. Uno de los refranes de las panteras negras era que la pantera nunca atacaba la naturaleza mientras que ellos estuvieran quietos. Entonces lo que hacía la pantera era que si se veía acorralada, se defendía a tal punto de matar a su oponente. La acción que los llevó a las primeras planas de los diarios. En el año de 1965, un año después que fue conformado este grupo de las Panteras Negras, el grupo de la Asamblea Legislativa ya discutía un proyecto en el cual los civiles no pudiesen cargar las armas o los fusiles, las armas o los fusiles en las calles. Esto se debía ¿a qué? A que como las Panteras Negras habían cogido tanta fuerza, entonces lo que hacían era que la parte burguesa y los racistas no querían que esto sucediera, porque así lo que hacían era que opacaban a este grupo armado. Entonces, cuando las panteras se enteraron de lo que quería hacer la propuesta pues legislativa, decidieron realizar como una acción en contra para poder que se diese un antes y un después de ellos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Dos líderes, el cual era Huey Percy Newton y Bobby, que fueron uno de los fundadores de este partido. Entre ambos escribieron un programa en donde había 10 puntos. Estos 10 puntos lo que hacían era que le proponían a los policías y a las diferentes asambleas legislativas de que se hiciese un cese de actividades, de que ya se parara la violencia policial y que se tuviera en cuenta a los afroamericanos para que estuvieran en la ciudad y no tuviesen que ser amedrentados o con golpizas por parte de los policías. Pero de esta forma no fue que ellos se hicieron ver ante la prensa. ¿Qué fue lo que sucedió? Este partido, al observar que un gobernador iba a dar una charla de prensa en una de las casas reales, lo que hicieron fue que 24 hombres y 6 mujeres, todos con sus boinas y con sus chaquetas negras, se acercaron hacia este lugar, y lo que hicieron era que llevaban sus fusiles y sus banderas con su logo de la Pantera Negra y se hicieron ver ante la prensa. Fue así de que ellos hicieron el cese de actividades, no dejaron que este gobernador hiciera esta transmisión, sino que ellos se unieron a ella y lo que hicieron fue hacerse ver hacia su comunidad, donde hacían un llamado a organizarse, que se había llegado un momento en el que ya no se podían dejar amedrentar, y lo que hacían era que ayudaban a su organización y ayudaban a sus compatriotas por medio del arte y la cultura para que se organizaran y se unieran hacia ellos. El comienzo del fin. Las Panteras Negras toman el proyecto de generar esta organización luego de que Malcolm, uno de sus líderes y fundadores, fue asesinado.
Este asesinato se llevó a cabo por medio de policías, los cuales le estaban dando unas golpizas tan fuertes que cuando las Panteras Negras llegaron a leerle los derechos a este compatriota no pudieron, ya que de tanta fuerza abrupta que le estaban dando a este compañero, lo que hicieron fue matarlo. Debido a esto, las Panteras planteaban una lucha por los derechos humanos de la comunidad negra en términos de clase. ¿A qué se refieren con esto? Que no habría una conquista total de todos los derechos de esta comunidad afroamericana si no se hacía la liberación de la clase obrera en el yugo capitalista. Sin embargo, esto no era más como que una retórica, ya que no tuvieron una estrategia de integrarse a la clase trabajadora, ya sea en las fábricas y en las diferentes luchas que ellos debían hacer para poder ser parte de la ciudad, ser parte de la comunidad. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Se mencionaban por medio de la estrategia que fue dirigida al trabajo social y que en general esto también se daría o se unirían a los grandes límites de la organización. Con este fin ellos querían entrar en la ciudad, poder votar, poder tener un trabajo libre sin que tuviese que la clase burguesa o los racistas los estuvieran quitando de un lado, sino que querían era entrar a ellos, entrar y poder ser parte de ellos. Las pantallas y radios de todo el mundo. Las Panteras Negras llegaron a los ojos de todo el mundo gracias a la icónica celebración del puño levantado, cerrado, con el guante negro de Tommy Smith y John Carlos, precisamente en el podio de los Juegos Olímpicos del 68. Una celebración bastante icónica y recordada precisamente por esto, cuando estaba sonando el himno norteamericano. Sin embargo, a pesar de esto, Tommy terminó lavando coches por $3 la hora, y aún así jamás se arrepintió. Y citando sus propias palabras dijo: la dignidad de los negros vale más que ganar una medalla de oro para Estados Unidos. Pandillas en tiempos de racismo. En esta época, el hip hop y las pandillas comenzaron a crecer exponencialmente y se convirtieron en su principal canal de expresión para las comunidades afroamericanas que vivían un constante martirio de discriminación en esos tiempos. Entonces, estos muchachos depositaban sus expectativas y su rabia dentro de estos canales precisamente que se están hablando. Así fue como las Panteras comenzaron a ser un centro de atracción para los jóvenes marginados de Harlem, Brooklyn y el Bronx. Muchos de los que promovían el programa eran personas, miembros, exmiembros también de las pandillas. Y entonces uno de los líderes del partido en Chicago creía que las pandillas reunían a quienes tenían miedo. Y por eso es que se opinaba que había que convencerlos de que dejaran las violencias contra sus propios hermanos y se unieran al partido. Era su principal punto de enfoque. Las autodefensas. Malcolm X fue uno de los principales influyentes de este partido. Más allá de algunas diferencias sustanciales, como que no adherían al islamismo o a la idea del regreso a África, que evidentemente persistían en el imaginario de la comunidad negra como último recurso, entre comillas, las Panteras tomaron el proyecto de generar una organización justo después de que Malcolm fuera asesinado. Entonces fue cuando tomaron como propias las declaraciones en las que cuestionan los ideales pacifistas de Martin Luther King, que decía que el día de ponerle la otra mejilla a estas brutales bestias, mencionando al Ku Klux Klan, ha terminado. Es hora de que reciban un trago de su propia medicina, citándolo. Y este fue el fundamento clave y central para organizar la acción de las Panteras Negras, fundamentalmente la autodefensa. En resumidas cuentas, el asesinato de Malcolm X fue un punto álgido a través del cual se comenzó el desarrollo de las autodefensas en las Panteras. Ok, continuando con este apartado en el cual se hacen mención a los principales personajes que intervinieron en la historia de las Panteras Negras, qué mejor que hacer alusión a quien fue su cofundador y líder. Hugh Newton fue un político afroamericano estadounidense que nace el 17 de febrero de 1942 y crea las Panteras Negras en octubre de 1966. Newton, con base en todos los conocimientos de la legalidad que regía en ese momento el estado de California, Estados Unidos, incita e invita a la comunidad de raza negra a armarse y crear patrullas para defenderse de los abusos por parte de la policía que se presentaba en ese entonces en dicho estado. Cabe decir que Newton fue baleado
en agosto de 1989, por lo cual muere a causa de un traficante de drogas, convirtiéndose a partir de ese momento en un ícono para la raza negra, siendo mencionado y teniendo gran relevancia en personajes importantes como lo son cantantes, políticos y deportistas. Ahora vamos a hacer una leve mención y relación entre las panteras negras y nuestro país. Cabe decir que no se tiene conocimiento de que en Colombia hayan personas pertenecientes a dicho partido, pero sí se han desarrollado ciertos acercamientos en los cuales, por una diligencia de Emory Douglas, el cual fue el principal autor comercial de las Panteras Negras, el que lideraba su periódico, el que hacía las principales notas, incentivó a que se desarrollaran ciertas galerías y exposiciones de arte de lo que fueron las Panteras Negras, en los cuales se mostraban boinas, pinturas y las diferentes alusiones a las Panteras Negras con testimonios y demás, para así empoderar a las personas de raza negra y siguieran luchando por lo que son sus derechos. Dichas exposiciones de arte se desarrollaron en ciudades como Quibdó, Cali y Buenaventura, en las cuales predomina y hay un gran porcentaje de raza negra en sus poblaciones, lo cual no es en vano y se cree que es para el empoderamiento de dichas personas y así seguir con el crecimiento constante de dicha raza. Para terminar, el legado de las Panteras Negras es incuestionable. Ha tenido una redundancia total en lo que es el mundo, no solo en Estados Unidos, no solo en América. Son reconocidos a nivel mundial. A lo largo de su historia ha cambiado, por decirlo así, la filosofía, la posición y los ideales de las personas de raza negra, llevándolos a un empoderamiento y a un crecimiento constante. Tanto así que en situaciones importantes como premiaciones de Juegos Olímpicos, como se mencionó anteriormente, como en películas, en diferentes discursos políticos, lleva a la raza negra a un empoderamiento y hacerse notar. El legado de las Panteras Negras cambió totalmente la forma de ver a las personas afroamericanas y ellos mismos sentirse, y se espera que esto siga en constante aumento y cada vez el impacto de las personas afroamericanas sea mayor. Bueno, compañeros, esta fue la exposición del grupo 8 presentada por Mariana López, Sebastián Parra y Simón Mesa, en el cual quisimos exponer un poco de lo que fueron las Panteras Negras. Muchas gracias y que se encuentren muy bien.